Los espectadores casuales de cine suelen elegir lo que ven con el mismo criterio con el que escogen su comida. Y eso no está mal, todos en algún momento hemos decidido comer una hamburguesa en lugar de un platillo más elaborado. Del mismo modo, muchos eligen películas que no exigen demasiado esfuerzo intelectual o emocional, solo por el simple placer de entretenerse sin complicaciones. Y decir que no lo he hecho yo también sería una mentira. Todos, absolutamente todos, hemos optado por una película ligera, esas que nos hacen desconectar o simple y llanamente pasar un buen rato sin mayores expectativas. En los inicios de la industria cinematográfica como tal, el cine ha tenido un espacio dedicado a la evasión y el entretenimiento puro. Desde las comedias de Charles Chaplin hasta los blockbusters contemporáneos llenos de acción y efectos especiales, han jugado un papel clave en la forma en la que consumimos y disfrutamos el cine. Así, muchas historias se pudieron contar sin pretender ser obras maestras o cambiar el curso de la historia del cine. Un ejemplo de ello son las historias basadas en cómics. En principio, los cómics nacieron como una forma de entretenimiento únicamente para niños, por lo que traspasar estas historias al cine era visto en sus inicios como una extensión natural de esa audiencia. Entonces, los grandes críticos y cineastas menospreciaban esas producciones, calificándolas como simples y carentes de profundidad artística. Sus colores llamativos e historias sencillas reforzaban la percepción de que estas películas eran diseñadas como productos superficiales, con el único objetivo de capturar la atención de las masas. Y en parte, este pensamiento tenía razón. Los niños y adolescentes que leían los cómics de Superman abarrotaron las salas de cine cuando la primera adaptación del superhéroe llegó a la pantalla grande. De a poco, los superhéroes fueron ganando terreno en la industria, pero sin convencer aún a los expertos y críticos más tradicionales. Sin embargo, esto no importaba si las películas generaban grandes ingresos para los estudios. Cada película era su propio universo, sin conexiones narrativas, más allá de referencias vagas que servían como guiños para los fanáticos. Esto permitía que las historias funcionaran de manera independiente, sin la necesidad de alinearse con una continuidad más amplia o responder a los eventos de otras producciones, con la clara excepción de sus secuelas directas. La fama de los superhéroes ya de por sí atraía multitudes al cine, pero sumado a las visiones creativas de ciertos directores, ayudaban a crear películas que se convertían en clásicos para toda una generación. Estos cineastas, al aportar su sello personal, lograban dotar a las historias de superhéroes de una profundidad y complejidad inesperada. El éxito de las primeras películas de los X-Men de Bryan Singer y Spider-Man del director Sam Raimi impulsó una producción acelerada, con la intención de capitalizar el creciente interés por los superhéroes. La mayoría de las películas consecuentes a esto denotaron un tremendo bajón de calidad. Al centrarse en la cantidad en lugar de la calidad, las secuelas y nuevas propuestas del género comenzaron a mostrar signos de desgaste, con tramas predecibles, personajes menos desarrollados y una dependencia absurda y excesiva de los efectos especiales. Si justo esto que te estoy narrando te suena familiar, no es ningún déjà vu, ya que es justamente lo que ocurre actualmente con las producciones de superhéroes. No obstante, antes de llegar a este punto de desgaste del género, tuvo que haber una segunda ola que fue marcada por un nuevo modelo de negocio, los ya muy conocidos universos cinematográficos. Este enfoque revolucionó la industria al introducir una narrativa compartida entre múltiples películas y personajes, permitiendo que las historias se entrelazaran y generaran un sentido de continuidad que mantenía al público enganchado. El universo cinematográfico de Marvel fue el máximo exponente de esta estrategia, sentando las bases con películas individuales como Iron Man y Capitán América, que culminaban en eventos colectivos como The Avengers. Este modelo colocó varias películas de Marvel en el top de las más taquilleras de la historia del cine, logrando éxitos monetarios que superaban la impresionante cifra de los $2.000 millones. Con lo redituable que resultaba esta estrategia, los demás estudios quisieron tener su propia versión. Warner Bros. Replicó la fórmula de Disney y Marvel Studios al adaptar los cómics de DC en un intento de construir su propio universo cinematográfico compartido, conocido como el DC Extended Universe. Pero, a pesar del gran potencial de sus personajes, no funcionó. Universal Studios intentó armar su propio universo compartido con el ambicioso Dark Universe, que pretendía juntar a todos los monstruos clásicos. Sin embargo, el proyecto solo duró una película. Por su parte, Sony, que posee los derechos cinematográficos de Spider-Man, también trató de construir su propio universo, a través de los antagonistas más conocidos del superhéroe Arácnido, pero con una característica que causó controversia, y lo que en un futuro sería la principal causa de su fracaso. Spider-Man no haría acto de presencia en estas películas.
Esto no tenía el más mínimo sentido, y era evidente el objetivo de Sony, capitalizar la fama de Spider-Man y sus villanos sin tener que pedirle permiso a Marvel para utilizar al personaje. Los acuerdos legales que existen entre Marvel y Sony para utilizar a los personajes de Spider-Man son complejos y están fundamentados en un contrato que les permite compartir al héroe, pero no sin restricciones. Tales acuerdos permiten a Sony producir películas en solitario con los villanos del trepamuros, pero una de las condiciones era que deben evitar el uso directo de Spider-Man, y si querían hacerlo tenían que avisar antes a Marvel, limitando sus posibilidades. Cuando se anunció que Sony produciría estas películas sin la presencia de Spider-Man, la decisión causó gran controversia entre los fanáticos. La idea no tenía ni pies ni cabeza. Gran parte de los villanos existen con el único objetivo de acabar con Spider-Man, y a algunos incluso le deben su origen, como es el caso de Venom, quien fue el primero en iniciar este universo. Aunque la primera película de Venom resultó entretenida, se nota la ausencia de Spider-Man. La dinámica del personaje y su historia de origen, que tradicionalmente está ligada a Spider-Man, se siente incompleta. A pesar de que la película logra captar la atención con su tono y enfoque, la falta de conexión con el universo de Spider-Man resta parte de la profundidad y el significado que los fanáticos esperaban, especialmente cuando el villano tiene una relación tan fundamental con el superhéroe. De este punto en adelante, describo a las películas como sin alma. En el libro El cine según Hitchcock, el autor describe a la perfección lo que son estas películas y sus creadores. Con talento o sin él, ¿cómo considerar a los grandes nombres de Hollywood, a los coleccionistas de Oscar, sino como simples ejecutantes cuando les vemos, al capricho de las modas comerciales? Pasar de un film bíblico a un western psicológico, de un fresco guerrero a un comediante sobre el divorcio. Cómo no experimentan ninguna necesidad imperiosa de introducir en su trabajo sus propias ideas sobre la vida, sobre la gente, sobre el dinero, sobre el amor. Son tan solo especialistas del show business, simples técnicos, pero son grandes técnicos. Su perseverancia en no utilizar más que una minúscula parte de las extraordinarias posibilidades que puede ofrecer un estudio de Hollywood nos hace ponerlo en duda. Esta visión, si no era clara, representa la falta de amor y entendimiento en el proceso cinematográfico. Las películas consiguientes a Venom fueron Morbius y Madame Web, y en ambas es evidente la falta de una forma única y coherente de narrar la historia. Estas películas parecen ser construidas de manera mecánica, sin una identidad clara que las distinga, lo que resulta en relatos superficiales. Si bien las películas del UCM no aspiraban necesariamente a ser galardonadas en el Festival de Cannes o a ganar una multitud de premios, su éxito radicaba en conectar con una audiencia masiva y ofrecer entretenimiento de alto nivel. El objetivo del universo cinematográfico de Marvel fue crear una experiencia de cine accesible y emocionante para el público general, no buscar la validación crítica o el reconocimiento en festivales de cine prestigiosos. Este enfoque funcionó exitosamente hasta que el género de las películas de superhéroes se transformó en un formato estandarizado, similar a un establecimiento de comida rápida, donde la fórmula repetitiva y predecible comenzó a prevalecer. Al centrarse en la producción masiva y la rentabilidad, las películas empezaron a perder parte de la originalidad y el alma que una vez les dio su atractivo, volviéndose productos diseñados para satisfacer una demanda constante. Y si Marvel empezaba a caer, el efecto dominó sería inevitable. Esto causó que la industria y los espectadores pensaran que el género de los superhéroes estaba en declive, pero en verdad estaban cansados de las malas películas de superhéroes. La saturación de películas de fórmulas predecibles y la falta de innovación hicieron que el entusiasmo inicial comenzara a desvanecerse. El género que antes era sinónimo de emoción y entretenimiento se convirtió en una máquina de hacer dinero que repetía la misma fórmula una y otra vez, sin ofrecer nada nuevo. Kraven el Cazador, la última película del universo de Sony, simbolizó la gota que derramó el vaso de una serie de intentos fallidos para construir un universo compartido convincente. Con una trama que parecía más una excusa para mostrar acción sin alma y personajes poco desarrollados, la película confirmó las fallas de la estrategia de Sony. A pesar de tener un personaje interesante y un potencial narrativo, la película se hundió en la misma fórmula vacía de entretenimiento comercial que había caracterizado las producciones anteriores, sin lograr conectar con los fanáticos y menos con la crítica. Ni siquiera la película se había estrenado y el universo ya estaba siendo cancelado. Entonces, ¿para qué ir al cine?
si todas las referencias que le darían sentido a la historia ya no encaminaban a nada? ¿Para qué presentar a otros dos villanos de Spider-Man si no hay un héroe con el que se enfrenten? La película se convirtió en un constante para que esto, para que aquello, sin una razón clara o un propósito que impulse la historia hacia adelante. En lugar de tener una narrativa enfocada y coherente, se siente como si estuvieran agregando elementos por el simple hecho de hacerlo, sin entender realmente por qué o cómo encajan en el conjunto. Es como si se tratara de llenar el espacio sin un verdadero propósito, lo que termina desorientando al público. De esta forma, quedó claro que el universo de Sony había tocado fondo, sin dejar huella en el género ni en la industria. El universo de DC tenía películas decentes, algunas buenas. El de Universal por lo menos no sufrió intentando lo imposible y duró tan solo una película. Pero el de Sony dio patadas de ahogado desde el principio y postergó su sufrimiento durante 6 largos años. A pesar de los intentos de capitalizar la popularidad de sus personajes, el universo cinematográfico de Sony nunca encontró una dirección clara. Cada nueva película parecía más una excusa para seguir adelante que un paso hacia un proyecto coherente. En lugar de evolucionar, el universo se fue desinflando, y las expectativas que alguna vez se crearon terminaron siendo parte del fracaso.